Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Fútbol Champán, aquí en su canal de la gente. El fútbol que nos gusta lo charlamos como nos gusta. Y hombre, estamos aquí porque vamos a hablar de Pelé. No vamos a andar en cosas que ya han contado acá un montón de colegas, que ganó 3 mundiales, que no sé qué, la música, que etcétera, que etcétera, etcétera. Sino vamos a ahondar en una cosa de la que yo quería hablar desde hace mucho tiempo: mitos y realidades de la carrera de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Bienvenidos. Bueno, acá traigo mi agenda porque anoté los puntos que vamos a tocar y hay que empezar por este. Hablamos del mito o de la realidad de los 1000 goles de Pelé. Pues se ha dicho mucho alrededor de la carrera de Pelé. Ya sabemos que consiguió 3 mundiales, la Copa Jules Rimet en ese momento, porque no era el diseño del señor Gazzaniga, sino era la otra copa. Y recordemos que cuando se ganaban la Jules Rimet 3 veces se podían quedar con el trofeo. El trofeo termina por ahí embolatado, como que se lo lleva hasta un perro pues en la jeta, pero hacen otra copa y Pelé es ganador de las Jules Rimet que se entregaban por esa época. Se habla también entonces de los 1000 goles que hizo Pelé. Unos dicen que le contaban hasta los del picado del barrio, que le contaban si ponía 2 materas y lo anotaba. En todo caso dicen que ese gol 1000 llega frente a Vasco de Gama de penal, lo celebra todo el estadio a rabiar porque era el gol 1000 de la estrella mejor del Santos. Sin embargo, parece que los datos no son tan así. Parece que no hizo 1000 goles. Parece que hay muchos mitos alrededor de eso. ¿Y por qué? Vamos a leer este apunte que está aquí. Mire, Pelé anotó 541 goles, dicen, en 560 partidos oficiales entre el Santos y Cosmos. Casi que fue un one man club, pero pues cerró su carrera en el New York Cosmos ya cuando había logrado el título en México 70. Y según datos aportados hace poco por un informe publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística, la IFFHS, pues esos serían los goles de Pelé, 560 en 541 partidos. Pero la revista El Gráfico Argentina hizo una investigación en cabeza de unos periodistas y señaló que O'Reilly llegó solo a 757 anotaciones. Otras fuentes dicen que la investigación del periodista llamado Martín Esteves para El Gráfico en la edición 4421 da otra cifra. Mire, de la investigación se desprende, aquí van a poder ver el texto, se pueden contar 757 goles oficiales, 643 en Santos y 37 en Cosmos y 77 en la selección de Brasil. Se llega a esta cifra después de no considerarse 446 en amistosos con el Santos, 26 con el Cosmos y 9 en el seleccionado estadual de Sao Paulo. Mejor dicho, le bajan de un tajo un montón. Bajo esas cifras sí habría hecho el número de goles que suponemos, porque 400 goles puede ser amistosos, es un montón. Lo que dice, lo que dejan total, lo siguiente, mire, cuenta también que hizo 6 en un equipo combinado entre Santos y Vasco de Gama, que hizo 18 en partidos de exhibición con la selección brasileña y 3 para el Sindicato de Atletas de Sao Paulo, o sea, cualquier cosa, el Sindicato de Atletas de Cristo. Pero los hizo, el gran debate alrededor de esto, si los hizo o no. 5 en partidos de beneficio y 14 en el equipo del Ejército del Brasil. Bueno, la FIFA no quiso comprar estos datos según lo que cuentan acá y aceptó 1283 goles para Pelé. Ahora, ¿qué es lo que dice? Y regresamos a la IFFHS. Pues aquí está el informe discriminado un poco de los números a los cuales podemos acceder de manera más fehaciente, más fuerte, más sólida. Dice que los goles combinados entre Santos, entre el New York Cosmos y la selección de Brasil dan un total de 765 goles. Pelé, según estos señores que llevan una cuenta muy juiciosa, habría hecho 765 goles. Este es un informe que revisé hace más o menos de un año, conocían el comparativo con los goles de Cristiano Ronaldo. Así que, mito, realidad, más de 1000 goles, sí, pero los que están anotados son 765. Los de las pruebas más contundentes son 765. Así que esto se mantiene ahí en un limbo al cual nunca vamos a acceder de manera concreta. Otro de los grandes mitos alrededor de la carrera de Pelé, y es una de las críticas de sus contradictores cuando se habla del mejor futbolista del mundo, es si era tan bueno porque no se fue a Europa. Recordemos que ya en Europa estaba, por ejemplo, en los 50, fue la gran primera década del Real Madrid,
con ese equipo de Puskás, de Gento, de Di Stéfano, que ganaba 5 Copas de Europa. También había equipos como el Eintracht Frankfurt, como el Benfica, equipos realmente muy fuertes en Europa, donde se empezaba a consolidar este capital futbolístico que hoy tendría Europa como la élite del fútbol mundial. ¿Por qué Pelé no se fue? Acá también había gran nivel, había un gran equipo como Peñarol, después vendrían otros equipos como Racing o como Estudiantes. Aquí tampoco es que estuviéramos cojos, pues, pero pues hay este eurocentrismo obvio latente. Pero entonces, ¿por qué no fue a Europa? Hay una versión, o hay versiones, las más seguras, indican que Pelé nunca se fue porque fue considerado como tesoro nacional. Eso lo hacía intransferible, entonces ni las autoridades, que en ese momento, recordemos, empezaba una dictadura, el señor Medici, quiso que se fuera Pelé, ni el mismo Santos, ni el mismo pueblo brasileño quería que se fuera Pelé del fútbol brasileño. Por eso se mantuvo en el Santos hasta que después ya se fue hasta emergente liga gringa que dura más o menos unos 2 años o 3 y se acaba, pero él se mantiene en el Santos durante toda su carrera y así va a la selección de Brasil y así consigue los 3 títulos. Pero la verdad es que, y esto lo dice en una entrevista que dio más o menos en 2016 para Gazzetta dello Sport, el señor Pelé, que sí hubo ofertas, que hubo equipos de Europa que lo buscaron. Siempre es importante jugar en una grande equipo. Yo tuve 2 propostas para jugar en Real Madrid, dopo in Milan, io nunca al posto di Amarildo, poi è venuto Amarildo, ma io penso che in mia vita tutti fue bueno quando stava in Brasil, Santos, non pensava giocare non fuera de Brasil, fuera de Santos. Y es que Pelé dice que lo buscó el Milan, prendiendo toda una polémica alrededor de esto, porque el señor Moratti, el hijo Moratti, el Moratti Junior, no el Moratti que se hace con el Inter de Milán por allá en los 50, asegura que su papá sí buscó a Pelé y lo buscó en el 58, es decir, cuando tenía 17 años, es decir, cuando gana el primer mundial en Suecia, que sí lo buscó y que no era el Milan, sino era el Inter el que quería contar con la figura de Pelé, que después más adelante también decidió buscarlo, pero finalmente las cosas no se dieron. Esa es la respuesta de Moratti, directivo por entonces del Inter de Milán, a Gazzetta dello Sport, a las declaraciones que escuchamos de Urreg. Este debate lo tuve con un amigo y uno de sus argumentos fue señalar que Pelé no era tan bueno que porque en esa época no pegaban mucho. Me quedó sonando mucho porque no es solamente su argumento, sino es el argumento de muchas personas que en esa época eran casi que torpes y que eran muy tontos hasta para pegar. Y la verdad es que no. La verdad es que a Pelé le dieron guama y zapato hasta donde pudieron. Por ejemplo, en el partido del 66 contra Portugal, donde está Eusebio, Brasil necesitaba la clasificación ahí, ese es todo un fracaso para Brasil después de ganar 2 títulos mundiales, 62 y 58, y en el 66 les va como el ojete mismo, y hombre, en ese partido le dieron zapato a Pelé. De hecho, es tan polémica la situación que no hubo ningún expulsado ni algún tipo de acción, porque para esa época, dimensionemos, para esa época no existían las tarjetas, no se las habían inventado. En ese mismo mundial, Antonio Ratín, el argentino, que también le dio quimba a Pelé cada vez que se lo encontró en las canchas de Sudamérica, Antonio Ratín se ha expulsado, pero ni siquiera es por tarjeta, sino le dice el árbitro, mire hermano, retírese porque usted ya está acá un poco pasado, y no se han inventado. Creo que la primera tarjeta roja, de hecho la sacan en los mundiales, es también para un sudamericano, para Carlos Caselli, y no habían tarjetas, entonces había una permisividad para que le dieran con todo a Pelé, y a Pelé le dieron pata hasta que pudieron, curiosamente, que esto es muy raro, curiosamente Pelé solo va por un tema físico a la sala de operaciones hasta 1999. A pesar de todo el zapato que le dieron, él no presentó ninguna complicación de ligamentos o luxaciones o vainas así. Tuvo una lesión previa de rodilla, no muy grave, antes de llegar a Suecia 58, cuando tenía 17 años, cuando era un bebé y se podía recuperar rápido. Y después en el 62 una lesión muscular que lo saca de los partidos del Mundial. Así que sí le dieron zapato a Pelé, era terrible, no se medían, había escupitazos. De hecho, hasta como estamos viendo ahí en las imágenes, hasta Pelé repartía quimba a lo que marcaba. Otro tema que
abordé o abordamos mejor con Oscar Donato en el libro, y perdón, hago la promoción, pues del libro El negocio del fútbol, del juego artesanal al espectáculo industrial. Hablamos de la figura del 10 y cómo desaparecía en este nuevo fútbol. Y planteamos un debate allí que hoy empieza a esclarecerse mucho más con la figura de Pelé y entra en esto de mito o realidad. Si es Pelé quien realmente le puso identidad número a 10 o la identidad, utilizando términos psicoanalíticos de Carl Jung, digamos, esa identidad patronímica, digamos, del patrón del mago, del que jugaba bien, ya estaba institucionalizada en el fútbol, perdón, antes de que llegara al 10. Ese es un gran debate que planteamos ahí. Por ejemplo, les voy a citar un poquito, haciéndome yo una japa, pues, el libro. Ya vimos que históricamente el número fue una imposición aleatoria. El número, en los números, en el fútbol fue, en el caso de Pelé, fue una imposición aleatoria. Digamos que desde el 54 y en algunos torneos en Inglaterra ya se estaba probando darle un numeral a los dorsales de los jugadores. Sin embargo, para hablar de mundiales, es en el mundial del 58 donde ya empiezan a funcionar. La historia cuenta que Brasil llegó y mandó los nombres de los que iban a participar y que llegó un tipo de la FIFA y dijo el 1, el tal, y a Pelé le tocó el 10. Y se puso el 10 de manera de chiripa, pues, y termina consolidando el 10 como esa gran figura del mago, y de ahí para allá hay una repetición de patrones de que las personas que tienen el 10 son las que mejor juegan en un equipo, las más hábiles son. Ahí entonces, por eso es justo preguntarse, como en el dilema del huevo y la gallina, si el mito nació con el número o el número rotuló al mito. Es decir, el futbolista talentoso de medio campo siempre estuvo ahí, solo que nunca se le correspondió ni se le reconoció de manera tan clara con estos dígitos que tenía en la espalda. Y puede ser una de las versiones, porque Di Stéfano jugaba con el 9, no era el 10. Pero a partir de Pelé, y acá tal vez es la verdad que puedo ratificar y que podemos ratificar y que puedo coger el libro y romperlo, es que el mito fundacional del 10 y el mito fundacional del fútbol brasileño y el mito fundacional del jugador estrella del Santos nace con Pelé. Antes de Pelé hubo otros, el Leno da Freitas, Garrincha, pero realmente quien crea el mito fundacional es Pelé. De hecho, hubo una propuesta y se habla mucho de que quiten el 10 de las camisetas del Santos. Y eso sería un poco cortarle las piernas a todos los niños que sueñan con ser el 10. Si vemos tipos como Neymar, como Robinho, fueron representaciones del patrón que es Pelé. O sea, Pelé es el mito fundacional y a partir de él nace esto de el 10 como el talentoso, el crack que juega en la mitad y que es la gran figura de un equipo de fútbol. Y acá viene tal vez el hecho más interesante de este video de mitos y realidades sobre Pelé. Se dice, listo, ganó 3 mundiales, es un putas. Ese es un argumento. Vaya, gánelos usted. ¿Cuántos ganó 3 mundiales? Pues ninguno. Pero el contraargumento es, sí, Pelé jugó 3 mundiales, pero es que no jugó solo, es que tenía unos equipazos. Y entonces guardemos las distancias, hagamos la comparación de manera correcta. Así que vamos a argumentar de la mejor manera esto, porque yo soy más partidario del contradictor, del que dice, sí, Pelé ganó 3 mundiales, sí, es muy importante, pues que Pelé no jugaba solo, Pelé tenía un equipazo. Y eso hizo posible que ganara lo que ganara sin restarle méritos a Pelé de que tenga los 3 títulos, porque igual ahí en los números están. Sino, no es el cómo, no es el qué, sino el cómo. Entonces, empecemos con Suecia 1958. Es convocado Pelé a sus 17 años. El técnico de la época era Vicente Feola, el Ibero Feola, y lo convocan con 17 años. El psicólogo dice, mire, este man no está apto para estas vainas. Sin embargo, los viejos del grupo, o los más experimentados mejor, dicen, hermano, esto hay que ponerle sangre nueva, o si no aquí nos van a despachar rapidito de Suecia 58, y apuestan por Pelé, la joven figura del Santos, el hombre de Minas Gerais, y también por Garrincha, y resulta efectivo. Ese equipo, y acá están los datos, mire, ¿cuántos partidos juega Pelé? El primero, Brasil-Austria, no juega, gana Brasil 3-0, 0-0 Brasil-Inglaterra, tampoco juega, y es titular contra Gales, y allí juega Pelé, ese primer partido que juega, contra Unión Soviética, perdón, y le ganan 2-0 a Unión Soviética. Después, en los cuartos de final se enfrentan a Gales, Brasil 1, 0 Gales, gol de Pelé, es titular allí en ese partido. En las semifinales, Brasil-Francia, Brasil 5, Francia 2, Pelé es titular y marca 3 goles. Y en la final contra Suecia, contra los locales, Brasil gana 5-2. Pelé es titular y marca 2 goles. Aquí empieza la leyenda de Pelé. Con estos datos podemos decir que Pelé fue determinante entonces para el título de 1958 de Brasil. Claro, pero lo que les decía, el man no jugaba solo, Pelé no jugaba solo.
Por ejemplo, es que tengo acá la copia. Por ejemplo, mire, Gilmar, el arquero, jugaba en el Santos, Dayalma Santos en el Palmeiras, Bellini, Hildebrando Bellini en el Vasco da Gama, Orlando jugaba en el Boca Juniors, Nilton Santos el Botafogo. Nilton Santos también es otro de los patrones de eso que sabemos y decimos el típico lateral brasilero. Eso también podemos decir que nació con Nilton Santos el lateral izquierdo. Babá jugaba en el Atlético de Madrid, Cito jugaba en el Santos, Didi jugaba en el Botafogo y adelante estaban Pelé que jugaba en el Santos, Garrincha que jugaba en el Botafogo y Zagallo, Mario Lobo Zagallo, que va a ser muy importante en otro de los títulos de Brasil en el del 70, que también jugaba en el Botafogo. Así que no era un equipo pues de cojos. Vayamos entonces al Mundial del 62. ¿Fue o no determinante Pelé en el Mundial del 62? Pues vamos a revisar. Entonces, primer partido, Brasil 2, México 0, Pelé titular, gol al 73. Después, Brasil-Checoslovaquia, Pelé fue titular, 0-0 queda ese partido. De ahí para allá Pelé sufre una lesión muscular que lo saca del torneo. Brasil le gana 2-1 a España, después en cuartos de final le gana 3-1 a Inglaterra, después 4-2 a Chile y en la final 3-1 a Checoslovaquia. Pelé no juega, reemplazado por Amarildo, que jugaba en ese momento en el Milan. Amarildo resulta ser una de las grandes figuras y vuelven a jugar Gilmar, Dayalma Santos, en los defensas son Mauro Ramos del Santos, Sisimo de los Sports Boys, Cito también juega del Santos, Didi que también había estado en el 58 juega, Garrincha y Zagallo. Amarildo, digamos, es la gran novedad de este equipo del 62, es decir, mucha incidencia tuvo Pelé en el título del 62, podríamos decir que no. Y vayamos pues al Mundial, al mejor equipo de la historia de los mundiales para muchos, y hablamos de Brasil 70, el título que le gana a Italia en México en el primer mundial que se realiza en México. Hay que decir que Pelé ya llega para esa época veterano, es decir, tenía 30 años, ya llegaba grande para lo que se consideraba él después del Mundial de 66, donde les va muy mal, donde, como dijimos anteriormente, lo cosen a patadas. Pelé considera retirarse del fútbol, lo convencen, vuelve de la mano a esta selección, se empieza a construir una selección de la mano de Joao Saldaña, que ya vamos a hablar de Joao Saldaña y Pelé, y que termina dirigiendo Zagallo porque Joao Saldaña tenía ciertas posturas políticas que no iban con la dictadura de Medici. Era un periodista, era un entrenador, era un seleccionador comunista, así que no iba muy bien con lo que buscaba la dictadura, y Pelé tuvo ciertos roces con él, pero no nos vamos a adelantar porque ese es el siguiente cuento. ¿Cómo le fue en el 70? Brasil 4, Checoslovaquia 1, gol de Pelé, titular Pelé, también titular en Brasil 1, Inglaterra 0, también titular en Brasil 3, Rumanía 2, donde también le reparten mucho zapato al señor Pelé, gol al 19 y al 67 en ese partido, cuartos de final, Brasil 4, Perú 2, titular Pelé. Otro partido donde le dan zapato y le dan patada es en las semifinales, Brasil-Uruguay, 3-1, titular Pelé, y en la final, que es un partido estupendo, si lo pueden ver, si tienen la oportunidad al menos de ver los highlights, es un partidazo, 4-1, le gana Brasil con ese par de goles. Hay uno buenísimo de cabeza y otro el pase que le hace Carlos Alberto para que Carlos Alberto, el lateral por derecha, remate, titular, y gol al minuto 18, que es el que reseñamos. Campeón, determinante Pelé, sí. ¿De quién estaba rodeado? Es el mítico equipo de los 5-10 que logró armar Saldaña y que consolidó Zagallo. Tenía a Félix de Fluminense en el arco, Carlos Alberto como lateral derecho. Ahí la imagen, digamos, está mal, sí. Pero pues vamos a hacer como que yo voy a explicar, ¿sí? Porque ahí lo ponen por izquierda y no, la verdad, por derecha, Carlos Alberto de Santos, Brito de Botafogo, ojo al nombre de Brito, Piazza de Cruzeiro, Everaldo de Gremio, jugaban en la mitad Gerson de Botafogo. Una de las grandes victorias, digamos, de Zagallo fue poner a Rivellino de Corinthians, un jugadorazo, Clodoaldo de Santos, y adelante en el ataque también estaban Pelé del Santos, Jairzinho de Botafogo y Tostão de Cruzeiro. ¿Fue determinante en Brasil 70 el señor Pelé? Sí. Así que con esos datos ya usted haga la interpretación que mejor considere. Ahora, el lío de si Pelé es un traicionero o no. Tiene muchas aristas este caso. Hay que recordar que Joao Saldaña le entregan la dirección de la selección de Brasil después del fracaso de Inglaterra 66. Le entregan la selección al señor Joao Saldaña porque él era periodista, igual había sido entrenador, entrenó al Botafogo. Si tienen la oportunidad de conocer un poquito más de la historia de Joao Saldaña, búsquenla porque es un disparate la historia de Joao Saldaña. Es entrenador de Botafogo,
después de dejar de ejercer, después de dedicarse al periodismo deportivo, de aportar muchas ideas desde ahí, desde construir conceptos y consensos, pues le dice la Confederación Brasileña de Fútbol en cabeza de Joao Havelange, perdón, es que se me metió Joao Havelange, no va a hablar de corrupción y se le presenta a Joao Havelange. Joao, ¿estás aquí? Joao Havelange era el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol en el momento, antes de ser presidente de la FIFA, y dice, mire, entreguémosle la selección a este periodista para que los periodistas dejen de joder. Y eso hicieron. Imagínense si lo hicieran acá. ¿Quién le entregarían ustedes la selección Colombia? Creo que todos sabemos la respuesta. Le entregan la selección a Joao Saldaña y empieza a aplicar allí un montón de conocimientos. Hay un gran artículo en un portal que se llama Ecos del Balón sobre este cuento de Joao Saldaña de la selección de Brasil 70 y cuentan allí que empezaron a darle más prelación al uso de la pelota, a tocar, a buscar a los que saben y empieza todo un proceso con Joao Saldaña que deja una eliminatoria tremenda de Brasil. Marcan casi cerca de 23 goles, solo reciben 2, vapulean a todo el mundo, un equipazo pues el que había formado Joao Saldaña, pero empiezan las presiones políticas, porque Joao Saldaña, siendo un militante comunista, siendo un militante de izquierda, además empieza a denunciar cosas que pasaban en la dictadura de Medici. Eso concluye por ahí con el asesinato de alguien muy cercano, de parte de la dictadura, de alguien cercano a Joao Saldaña. Joao Saldaña pues se da cuenta que le están pisando los talones y empiezan a hacerle la cama, empiezan a hacerle el cajón, le meten a Claudio Coutinho, que después va a agarrar la selección más adelante, para que empiece a trabajar como preparador físico ahí, para apuntar a los jugadores, empiezan a metérsele al señor Joao Saldaña, de hecho, manda a decir Medici, oiga, necesito que me ponga este jugador del Atlético de Mineiro, y le dice, mire, yo le permito hasta cierto punto, no se me meta aquí porque es que yo no le elijo los ministros a usted, comandante. Entonces, hermano, no se me meta acá. Eso siguió disgustando a la dictadura, por lo que la cosa se complicó para Joao Saldaña. No solo eso, empezó a tener unos choques con Pelé, porque él empezó a poner a Tostao por encima de Pelé. Le dijo a Tostao, usted es el titular por encima de Pelé. Usted es un puto crack. Y además Tostao tenía un origen humilde, no digo que Pelé no, pero era más consciente de sus raíces que el mismo Pelé, digamos que tenía una ideología afín de lo que consideraba Joao Saldaña y empieza una buena relación con Tostao, además con otros miembros del equipo que habían pasado por Botafogo, como el mismo Brito, que va a ser muy importante en la siguiente parte de la historia. Y es que en algún momento le dice a Pelé, mire, pana, usted está como ciego, ¿cierto? Usted es como que no ve, o sea, tengo que decirle a la gente que usted es que no ve, ¿sí? Usted está teniendo problemas, usted está miope, no ve. Empiezan un choque ahí porque Pelé quería ser titular, él no, empiezan a darse por la prensa, pam, 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 y empiezan también a rumores desde la dictadura diciendo que el tipo pues era un beodo, que estaba deprimido, hablo de Joao Saldaña, y empiezan a hacerle la cama a un punto en que en los primeros meses de 1970, es decir, cuando es el Mundial, lo echan. Lo sacan en una maniobra meramente política, una maniobra que para muchos está instigada por el mismo Pelé, y toman la decisión de poner a Mario Lobo Zagallo al frente del equipo. Zagallo, recordemos, ya había estado en un mundial, en 2 mundiales de hecho, y agarra a Zagallo la selección. Además hay que anotar otra cosa para definir si es un traicionero o no, y es que Brito, el central, a quien ya mencionamos, era muy afín a Joao Saldaña y muchos jugadores también, por lo que deciden hacer una especie de piña para apoyar al señor Joao Saldaña, que no lo sacaran. Y el único que no fue partícipe de esta piña, de este apoyo, fue nadie más ni nada menos que Edson Arantes do Nascimento Pelé. Para muchos entregó la cabeza de Saldaña en una bandeja, pero al final Brasil fue campeón. Pues amigos, ustedes ya tomarán la decisión que mejor les parezca, si es mito, si es realidad, si sí, si no, si ustedes creen que Pelé merece el estatus que tiene, si no, pero acá intentamos poner unas cosas bien claras, mitos y realidades de Pelé. Creo que al final de los 1000 goles es cualquier cosa, creo que no suma muy poco al debate, pero para ustedes, ¿Pelé merece el papel que tiene en toda la historia? ¿Está de acuerdo con alguno de estos mitos, con alguna de estas realidades? Pues cuéntenos aquí en los comentarios y suscríbanse y compartan y apoyen este proyecto autogestionado. Gracias por estar en Fútbol Champions.